3, ahí va. ¿Ya? Entonces, otra vez, estamos haciendo un repaso de estas herramientas que tenemos en el lado izquierdo de entre las barras de herramientas, entre las herramientas, mejor dicho, principales de diseño del programa Corel. Y una de estas herramientas precisamente es la herramienta medios artísticos. Tenemos las otras herramientas, por ejemplo, mano alzada, línea de 2 puntos, Bezier, como mencionamos ya, medios artísticos, pluma, B-spline, polilínea y curva de 3 puntos. Entonces, todas estas herramientas son las de diseño y las vamos a usar en algún momento, ¿no? Como en la anterior clase habíamos visto el uso de la herramienta pluma. La herramienta pluma es una herramienta que nosotros vamos a usar de igual forma que lo hemos hecho en otros programas. Por ejemplo, programas como el mismo Photoshop, Adobe Illustrator y otros, incluso en programas como After Effects y parecidos, existen la herramienta pluma para poder vectorializar determinados trazos. Entonces aquí todas las líneas son vectoriales y vectorializables, ¿no? Entonces, con esos atributos, estamos viendo ahora la herramienta que se llama medios artísticos. ¿Por qué? Porque las otras herramientas que se llaman, por ejemplo, mano alzada, es un trazo libre, ¿no? La herramienta de dos puntos también es un trazo libre, pero nos dibuja solamente una línea basada en un punto inicial y uno final. La herramienta Bezier es parecida a la herramienta pluma, ¿sí? Solo que tiene prioridad para hacer las curvas y bueno, yo por lo menos le veo mucho parecido entre la Bezier y pluma. Y la herramienta diferenciadora entre otros programas vectoriales de este CorelDRAW es precisamente esta que se llama medios artísticos. Entonces, dentro de esta herramienta tenemos categorías. Aquí arriba, en el lado derecho, perdón, izquierdo arriba, en el lado izquierdo de arriba tenemos ciertas categorías. Por ejemplo, la categoría preestablecida, luego está la categoría pincel, diseminador, caligráfico y presión. Entonces, en la categoría preestablecida, los pinceles son como se ven aquí. A ver, un segundo, quiero ver si esto lo puedo mover. A ver, voy a mover esto, denme un segundo, es que no me deja ver mi barrita. Ahora sí. Entonces, todas estas herramientas están presentes en la categoría primera, ¿sí? Son pinceles que tienen un ensanchamiento y un adelgazamiento o viceversa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer trazos de este tipo, así. O a ver, algún otro trazo, este, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para ponerle efectos en algunas líneas con las que estemos trabajando. ¿Sí? Miren, entonces podemos hacer ese tipo de efectos, cosa que los desvanecimientos sean uniformes según el tipo de gráfico que esté escogiendo, ¿no? Entonces, podemos hacer interesantes figuritas basados en estas herramientas y sus variantes, ¿ya? Y tenemos como en toda herramienta los elementos, por ejemplo, que dicen suavizado a mano alzada, anchura del trazo. El suavizado, por si acaso, me hace esa interpolación que lo hace asemejar a una curva en el trazo cuando lo hacemos a mano alzada. Y esto del ancho es, bueno, todos nos damos cuenta del ancho de pluma. ¿Sí? Bien, luego estábamos viendo esta herramienta que se llama pincel. Dentro de la herramienta pincel tenemos aquí ya prediseñados algunos tipos de diseño que los podemos usar. Y también, así como en el caso del Adobe Illustrator, podemos también cargar librerías
de Adobe donde vienen más pinceles todavía, más tipos de pinceles, ¿no? Que de igual forma los podemos pinzar, los podemos insertar, mejor dicho, aquí en eh, en su, en su buscador de carpetas, ¿sí? También tiene otras carpetas que no están aquí insertas, por ejemplo, dicen, ¿no? Comida, food. eh, a ver, voy a aceptar y seguramente se va a cargar todo lo referente a comida o debería de cargarse. Eh, creo que no está. Hola, sí, alguien quería hablar. Creo que creo que mis librerías no están completas, por eso es que no las carga. Pero podemos hacer una inserción de más figuritas en estas categorías, digo, en esta categoría, y las figuritas van a ir según sus subcategorías que tengan establecidas o preestablecidas o cargadas, ¿no? Bueno, entonces todo esto es dibujable aquí en el programa CorelDRAW. ¿Ya? Bien. Entonces, también tenemos otro tipo de herramientas, aparte de ese, el que se llama diseminador. A ver, un segundo, voy a borrar estos que hemos hecho. Y ahora sí. El diseminador, ¿qué hace el diseminador en la parte de medios artísticos? Lo mismo que hacía la herramienta pincel, pero en este caso los diseños son repetitivos o cíclicos. Fíjense, por ejemplo, si yo agarro esto, a ver, estos sombreritos de fiesta, fíjense, ahí está, y fíjense cómo están distribuidas los gorritos, ¿no? Fíjense cómo los sombreritos han sido distribuidos a lo largo del trazo. Igual podemos también jugar con los tamaños, aquí donde dice tamaño de objetos, en este caso está 100, yo le puedo disminuir a ver, imagínense un 30, por ejemplo, y listo. Podemos personalizar de distintas formas los trazos, también podemos cargar otros que ya en alguna librería vengan. Podemos jugar con la secuencia, si va a ser aleatoria, secuencialmente, según cierta dirección. Podemos jugar con las separaciones entre imágenes. Podemos jugar con otros factores que están aquí todos configurables, ¿no? Por ejemplo, la separación, a ver, está con una separación de 25 milímetros más o menos. Y para este tamaño tal vez sea muy pobre. A ver, le pondré 50. Mm, aquí donde dice 25 milímetros lo voy a cambiar a un tamaño más pequeño. Y fíjense, entonces tengo mi trazo de estos gorritos de fiesta con una distancia inferior. ¿Sí? Entonces, de esa forma actúan todas las categorías, o mejor dicho, todas las subcategorías de estos prediseños que tiene el Corel. Y además podemos cargar también otras, como les decía, ¿no? Y los vuelvo a repetir. A ver, por ejemplo, tengo aquí globitos. Los globitos pueden ir igual en una secuencia. A ver, denme un segundo. Voy a hacer una secuencia así. Ya. Entonces ahí tenemos globitos en un tamaño que está en 100. Yo le voy a alterar el tamaño a 20, por ejemplo, que van a ser más pequeños, pero están demasiado espaciados. Entonces voy a jugar con el espaciador. En este caso de 25 lo voy a poner a 15 o 10. Y creo que están más cerca. Tal vez pueda jugar incluso en esta parte con con el tipo de secuencia, ¿no? En este caso están secuencialmente, pero puedo hacerlo de forma aleatoria para que no sigan un mismo patrón todos los dibujitos, ¿no? Entonces, cuando es aleatorio, se, se ven estas variantes, ¿sí? Entonces, podemos ver todo eso en esta parte de medios artísticos que es muy interesante del mismo programa CorelDRAW. A ver, aparte del que dice diseminador, también existe el otro que dice caligráfico,
Y fíjense qué hace el caligráfico. Es como si agarráramos un marcador, pero de lado, ¿no? Y hacemos el trazo, cosa que nos haga ese tipo de diseños. Y también podemos jugar con los detalles de esto. Desde el tipo de anchura del trazo, miren, ahora está en 10, lo voy a cambiar a 50, creo que es mucho, 20, ya. Ahora le voy a cambiar esto que dice el ángulo caligráfico. Miren, yo puedo jugar con el ángulo. Ahora está en un ángulo que es recto, pero le puedo variar como si moviéramos de inclinación el marcador, esos marcadores anchos que alguna vez hemos usado. Le voy a poner a 30 grados, por ejemplo. Entonces, cambia ya el sentido de lo que estoy dibujando, ¿no? Entonces son muy interesantes estos tipos de marcadores porque nos ayudan a hacer diseños personalizados. Fíjense, por ejemplo, si yo escribiera mi nombre, a ver, voy a intentar hacer con un buen pulso. Algo así. Listo. No, no. Ya. Y puedo jugar con los elementos de inclinación. Le voy a poner 45 grados. Ahí. Bueno, ahí. Voy a agarrar a toditos los trazos y le voy a poner 45 grados de inclinación. Listo. Entonces va a cambiarme el tipo de el tipo de visibilidad que nos muestre, ¿no? Y según cómo va cambiando, bueno, le vamos dando otro tipo de aspecto al diseño que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos usar este pincel. Y lo de bueno es que también tenemos el factor del trazo. Y si necesitamos variar alguna cosa en un diseño como este que ha sido hecho a mano alzada, por ejemplo, podemos usar la herramienta que se llama forma. Y usando la herramienta forma, y como también es un trazo vectorial, entonces podemos nosotros, no lo sé, suprimir algunos puntos que se pueden hacer directamente eh, apretando la tecla suprimir o haciéndole doble clic al punto que está de más. Y si hay alguno que no esté bueno, entonces lo corregimos, ¿no? Y habiéndole corregido, seguramente nuestro trazo ya va a tener otro tipo de aspecto, tal vez mejorado o como ustedes quieran, ¿no? Entonces, de esa forma podemos darle más utilidad a los trazos que estemos haciendo. Sí, y si se dan cuenta, a diferencia del Illustrator, por ejemplo, el hecho de crear puntos y hacerlos desaparecer de un trazo vectorial es más rápido aquí en el programa Corel. Entonces, por eso es que algunos lo usan como herramienta de diseño rápido. ¿Sí? A ver, entonces, esta es una herramienta interesante también del programa Corel. A ver, vamos a ver otra de las herramientas que se llama presión. Y dentro del trazo por presión, fíjense, ya, tenemos la siguiente relación. Bueno, aunque esto no va a funcionar con el clic del ratón. ¿Saben cuándo funciona? No sé si ustedes han escuchado de estos aparatitos que se llaman las tabletas gráficas. ¿Alguien ha escuchado a qué se refieren las tabletas gráficas? ¿Alguien habrá escuchado de ese término de tabletas gráficas? No, Liz. Dicen, si no me equivoco, las paletas son como, digamos, el Sharp, o sea, digamos, las paletas que eso es lo que hace
creo que con mi profe, con mi licenciado, de las paletas de colores, habla. Bueno, mm, estás más o menos aproximado. A ver, les cuento que las tabletas gráficas son aparatitos que nos sirven para dibujar con un lápiz óptico en una especie de tablerito. Entonces, muchos de estos lápices ópticos, por lo menos de los últimos, tienen ya el factor de presión. ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros cuando estamos dibujando con un lápiz, por ejemplo, cuando estamos dibujando con un lápiz o haciendo un trazo en papel, cuando presionamos más el lápiz, el trazo se hace más oscuro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esta herramienta. Cuando nosotros tenemos conectada una tableta gráfica al computador, generalmente viene en vía USB, ¿no? Entonces, cuando está conectada la tableta gráfica al computador y activamos una de estas herramientas que responde a la presión, entonces podemos nosotros presionar más en el tablerito que tenemos y de por sí la línea se va a hacer más oscura, ¿no? En este caso yo estoy haciendo el trazo con el ratón y bueno, tengo una tableta, pero no está muy bien, entonces la voy a hacer funcionar y les voy a mostrar cómo, bueno, en futuras clases cómo funciona, ¿sí? Pero como yo estoy haciendo el trazo con el ratón, entonces no puedo jugar con la presión, ¿sí? No puedo jugar con la presión y en todo momento supone el programa que la presión es la misma en el botón porque no tengo ese valor para cambiar, ¿no? Entonces, en el caso de las tabletas, tiene un lápiz óptico. El mismo lapicito tiene unos botoncitos. A ver, les voy a mostrar por internet. Tal vez hayan visto algunas personas manejar un tipo de lápiz, ¿no? Así como este. A ver, este que les estoy mostrando, el del lado derecho, arriba. Creo que es el más y mejor visible. Entonces, ¿qué hace este aparatito? Nosotros podemos poner un papel encima y repasar encima del papel, ¿no? Y mientras repasamos encima del papel, todos los trazos que hagamos se van a transmitir al computador. Entonces, no nos muestra aquí directamente en la tableta una, la imagen como si fuera una pantalla, ¿no? Sino es una especie de tablero sensible a la presión. Entonces, y la presión la ejerce este lapicito. El lapicito tiene un sensor, a ver, aquí lo voy a mostrar. Tiene un sensor y además en el mismo lápiz tiene botoncitos, cosa que equivalen a los clics del ratón, clic izquierdo y clic derecho, incluso la ruedita. Bueno, yo creo que ustedes han visto ahora, por ejemplo, los ratones de gamers, ¿no? Esos ratones hay ratones de gamers de 5 y 7 botones. Entonces, en los ratones de gamers, por si acaso, también ya hay una nueva generación que ha salido que tienen uno de los clics que funciona bajo presión. Bueno, la verdad yo no sé para qué juegos se usarán porque yo no estoy muy actualizado con los juegos, con los videojuegos, ¿no? Pero más o menos esa función también tiene el lápiz óptico este que usan en las tabletas gráficas, ¿sí? Y digamos, su acceso tampoco es muy caro, ¿no? Un modelo económico debe estar menos de 500 bolivianos y tal vez uno más grande y con más cosas cerca a 1000 bolivianos, pero la utilidad es increíble, porque así como nosotros cuando manejamos un lápiz, entonces podemos tener esa precisión para la mano, porque nuestras manos son más, o sea, podemos hacer trazos más precisos a través de un lápiz, por ejemplo. Y como en este caso el lápiz óptico que tiene es más preciso, entonces nos permite hacer cosas más interesantes. Muchas de las personas que hacen, por ejemplo, mm, caricaturismo, usan este tipo
de accesorios. Y también hay tabletas gráficas que responden a, a la aproximación a las pantallas. O sea, hay un montón de variantes. Unas que te muestran en la misma, como en este dibujo, ¿no? Miren acá, el que he ampliado. Vemos la pantalla que es una especie de pantalla táctil y la mano del usuario, ¿no? Del que está manejando y el lápiz óptico este. Entonces, con estas herramientas se pueden hacer ese tipo de trazos, dibujos, ilustraciones, caricaturismos y otras cosas. Entonces, si vamos a hacer diseño, tal vez sea una interesante herramienta. ¿Habrán visto alguno de estos equipos en ustedes cuando van por las tiendas de accesorios de computadores? A ver, Álvaro, tienes la mano levantada. Sí, licenciado, quería hablarle de eso, pero hasta que termine, no me interrumpí. Ya. Em, yo vi cuando yo estaba en colegio, en eso, me acuerdo que una compañerita tenía eso y ella sabía usar el Photoshop. Y, y luego en eso sí, yo lo vi cuando estaba en colegio, cuando era chango, así. Sí, es muy interesante esta herramienta. Entonces, también es interesante los usos que le podemos dar. Y en diseño es mucho más, ¿no? Eh, es muy práctico, por ejemplo, cuando hacemos el Photoshop, cuando hacemos el mismo Illustrator manejando la herramienta mano alzada, ¿no? O como en este caso que estamos viendo, para hacer algún tipo de trazos con herramientas que responden a la presión. Entonces, por eso es importante. A ver, voy a volver al Corel. Por eso en muchos programas tienen una especie de pincel que responde a la presión. Entonces, solamente es buscar las opciones y teniendo la herramienta esta, entonces vamos a ver nuestro trazo según la presión que le ejerzamos, ¿no? Y en este caso solamente tenemos que, ¿cómo se dice? Personalizar esta parte que dice suavizado a mano alzada y la parte de ancho del trazo, nada más. Lo demás ya lo hace la herramienta, ¿sí? Así es como funciona esta herramienta y es muy interesante su aplicación en diferentes cosas que hagamos, ¿no? Entonces, así funcionan estas herramientas del programa Corel, por si acaso. Bueno, estas herramientas que son muy interesantes de la parte que dice medios artísticos. ¿Sí? Entonces, ustedes ya pueden empezar a hacer algunas pruebitas prácticas o cosas así y vamos a tener interesantes resultados. A ver, entonces ya hemos visto esta parte que dice medios artísticos y luego va a venir la herramienta, la que les había dicho que es parecida a la pluma, ¿no? Que la Bezier. Y la herramienta Bezier es casi lo mismo. Fíjense, voy a hacer un gráfico como hicimos en una ocasión, lo voy a hacer a base de rectas. Y miren, cierro la recta, le pongo color y ya está. Agarro la herramienta forma y también puedo hacer los cambios, ¿no? Que necesite hacer. En este caso la curva ya estaba hecha, así que puede hacerse el trazo según la curva. En estos otros, en esos otros casos no está la curva, pero podemos definir que se haga una curva, por ejemplo, haciéndole un clic aquí arriba donde dice suavizar nodo, nodo asimétrico y esas cosas. Si yo selecciono uno de los puntitos, entonces ahí yo determino si va a ser si vamos a poner una curva ahí, por ejemplo.
sí. Y también podemos hacer lo mismo con todos los puntos. Puedo seleccionar de golpe toditos y hacerle a todos nudos asimétricos. Entonces cada uno va a tener una especie de curvatura que yo lo voy a poder hacer, aunque creo que aquí algo ha pasado y por eso no lo reconoce. Pero en este lo va a reconocer. Ya, ahora sí. Si no responde directamente, entonces según el orden de trazos que hayan hecho, van a hacerle clic a al lugar más próximo y ese va a darles ya la, la personalización para que se vuelva curva ese, esa recta que inicialmente se hubiera dibujado. ¿Sí? Y así es como podemos hacer y variar nuestras figuritas como mejor podamos hacerlo. ¿Sí? Entonces, todas estas herramientas de arriba, fíjense, están referidas a cómo vamos aumentando los puntos editables, cómo los vamos disminuyendo y haciendo otro tipo am, de tratamientos para las diferentes cosas que estemos haciendo. Luego vamos a ver cómo hacer casos prácticos donde se usan este tipo de auxiliares, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que dice separar curva, eso ya hemos visto más o menos para qué nos sirve en los programas vectoriales que hemos llevado, pero aquí también lo vamos a ver en otros casos prácticos. Luego también tenemos esto de convertir a línea una curva que estuviera editada. Ya tenemos el hecho de suavizar nudo simétrico y más aquí alinear nodos, por ejemplo. Y fíjense, podemos hacer un montón de trazos, un montón de, de variantes gracias a estas herramientas. Pero lo que estaba explicando era que la herramienta Bezier hace lo mismo o parecido que la herramienta Pluma. La herramienta Medios Artísticos ya hemos visto qué hace y la herramienta B-Spline es otra. Fíjense lo que hace. Fíjense cómo me hace la determinación de curvas, pero en función de una especie de una especie de ángulo que se da a través de una esquina, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo hago un clic o varios clics, entonces, según una tendencia angular, voy a tener ese tipo de trazos, ¿sí? Y así puedo dibujar diferentes e interesantes proyectos. A ver, por si acaso se va a cortar esta cuentita en menos de un minuto, según nos anuncia aquí, y les rogaría que antes, una vez que se corte, volvamos a ingresar, pero con el mismo enlace, ¿ya? Entonces volvemos con el mismo enlace y vamos a seguir haciendo más. Bueno, vamos a seguir viendo más detalles de este programa de Corel. ¿Listo? Entonces se va a cortar en breve. Mientras tanto, voy a ir limpiando mi pantalla para que sigamos haciendo en el retorno más cosas. Ya, ahora sí.